Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Una adolescente canadiense de 13 años que contrajo gripe aviar H5N1 ya no es contagiosa, según una carta publicada en The New England Journal of Medicine. Este caso, el primero en humanos registrado en Canadá, involucró a una residente de Columbia Británica con antecedentes de asma leve y sobrepeso. Aunque inicialmente fue dada de alta sin tratamiento, regresó al hospital con síntomas graves, requiriendo cuidados intensivos y soporte respiratorio. La paciente fue declarada no infecciosa el 29 de noviembre, y dejó de necesitar oxígeno el 18 de diciembre. Las investigaciones apuntan a una cepa del virus encontrada en aves silvestres del Valle de Fraser, sin conexión directa con brotes en granjas avícolas. No se han detectado casos secundarios en su entorno. Expertos, como el Dr. Isaac Bogoch, alertan sobre los riesgos del virus H5N1, destacando su capacidad para causar enfermedades severas en humanos, y pidiendo medidas preventivas para evitar su mutación y transmisión entre personas. La Organización Mundial de la Salud también enfatiza la necesidad de monitorear poblaciones animales susceptibles al virus. Dentro de poco, Loic Wiesel cumplirá 7 años desde que se mudó a Montreal para estudiar y forjarse una carrera como especialista en su campo de investigación, la homosexualidad en la Iglesia Católica. Me interesa la historia religiosa de Quebec y estoy terminando mi tesis. Ya la presenté. Es un gran logro. Muy a su pesar, este francés de 30 años podría tener que renunciar a su barrio, a su vida y a sus planes para el futuro en Quebec. El 31 de octubre, el gobierno de Quebec suspendió, sin previo aviso, el programa de inmigración del que dependía su residencia permanente en Canadá. Esta es mi visa de estudios. Siempre son trámites largos y costosos. Ahora que tiene un préstamo de estudios que reembolsar y está haciendo una especialización de investigación sobre Quebec, el doctorando debería poder disfrutar de cierta tranquilidad gracias a una nueva visa temporal una vez convalidado su título. Pero sigue teniendo la impresión de que, a pesar de sus esfuerzos, las autoridades provinciales lo tienen en una situación bastante precaria. Hay un gran sentimiento de incomprensión y también de incoherencia. Mi futuro profesional está en juego. He trabajado para todo esto, lo he hecho todo. Nos prometen que podemos quedarnos, que Quebec necesita inmigrantes francófonos cualificados. Al final nos dicen que ya no es posible. De la noche a la mañana, no entendemos nada. La decisión del gobierno suspende, sin previo aviso, el componente graduados del programa de experiencia de Quebec, así como el programa regular de trabajadores cualificados. El objetivo, según el ministerio encargado, es controlar y anticipar mejor las necesidades de inmigración de la provincia. Dos objetivos: garantizar que 2025 sea un año controlado y que tengamos una población de unos 64,000 habitantes. Si no hubiéramos tomado esta valiente decisión, podríamos habernos acercado a los 70,000 inmigrantes permanentes, demasiados para nuestra capacidad. Y en segundo lugar, esto nos permite mantener un debate franco, pero también honesto de cara al próximo plan para 2026. Es necesario que lo hagamos. La congelación de los programas en cuestión estará en vigor hasta el 30 de junio de 2025 a más tardar, según el gobierno. El problema es que en las próximas semanas expiran las visas de varios estudiantes y trabajadores que llegaron a Quebec en el marco de estos programas de inmigración. Quand on est venu au Québec, quand on est venu au Canada, on n'avait peut-être pas l'idée qu'un jour on devrait sortir dans la rue pour demander au gouvernement de tenir ses engagements, de respecter ses promesses. La asociación Le Québec C'est Nous Aussi, que ha lanzado una campaña muy activa en las redes sociales, acusa a las autoridades de haber incrementado sus campañas de inmigración, sobre todo en los países francófonos, antes de dar marcha atrás. Es la congelación de los dos programas de inmigración económica más importantes de Quebec. Ahora mismo lo que intentamos hacer es documentar y mostrarle al gobierno el impacto que tienen estas políticas en las personas que ya están en Quebec. Después, lo que vamos a hacer es trabajar tanto con el gobierno como con la oposición, con vistas a la consulta sobre inmigración que tendrá lugar en la primavera de 2025, para intentar no solo que vuelvan estos programas, sino también que las personas que ya están en Quebec tengan acceso a la residencia permanente. Los miembros de la asociación esperan obtener la suspensión o incluso la anulación de la decisión del gobierno, con el apoyo de la oposición parlamentaria, el Partido Liberal de Quebec.
Es la receta perfecta para el fracaso de la inmigración en Quebec. No hay planificación, es una total falta de respeto hacia las empresas de Quebec. Según abogados y asociaciones de inmigración, algunos de los inmigrantes afectados por la suspensión de los programas ya han empezado a mudarse a otras provincias, donde esperan obtener la residencia permanente al encontrar trabajo. Para este antiguo relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, los estudiantes y trabajadores que han tenido que irse de Quebec son una moneda de cambio útil en época electoral, ya que el primer ministro de Quebec no le está yendo muy bien en las encuestas. En términos de derechos humanos, los inmigrantes deberían recibir el mismo trato en todos los derechos, excepto en dos: el derecho a entrar en el país y el derecho a votar y ser elegido, que están reservados a los ciudadanos. Pero para el resto deberían recibir el mismo trato. No es el caso porque no votan y entonces los políticos ignoran completamente su situación. Su realidad no es tenida en cuenta. Nunca les preguntamos a los migrantes si las políticas les funcionan. Siempre les preguntamos a los electores si están contentos con los inmigrantes. Si están contentos, seguimos adelante. Y si no están contentos, reducimos el número de migrantes, y eso es una falta grave de planificación en la gobernanza. Quebec promete un nuevo ejercicio de planificación plurianual en materia de la inmigración en los próximos meses. Inmigración. Faut qu'on en parle. Por su parte, el gobierno federal de Justin Trudeau también anunció el 24 de octubre que reduciría sus objetivos de admisión de inmigración permanente en alrededor de un 20% a partir del próximo año. Canadá asumirá la presidencia del G7 en un contexto de inestabilidad política tanto a nivel nacional como internacional. El G7, formado por 7 de las economías más avanzadas del mundo, coordina respuestas a desafíos globales y no tiene una estructura formal, funcionando por consenso. La cumbre de líderes del G7 se celebrará del 15 al 17 de junio en Kananaskis, Alberta, y abordará temas como el cambio climático, el impacto de la inteligencia artificial y la paz en Ucrania. Tradicionalmente, el país anfitrión lanza una iniciativa emblemática. En 2018, Canadá recaudó fondos para la educación de mujeres y niñas en crisis. Sin embargo, el panorama político interno es complicado. Justin Trudeau podría enfrentar un voto de confianza tras la renuncia de Chrystia Freeland, aunque si permanece en el poder, lideraría el encuentro con la experiencia acumulada en su cargo. La posible asistencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, añade incertidumbre debido a su historial de tensiones en cumbres pasadas. Canadá también decidirá a qué líderes invitar, con la posibilidad de incluir a Sudáfrica y Corea del Sur. Además, promoverá prioridades globales como la reforma de instituciones financieras y el monitoreo de la desinformación en redes sociales. El desafío será equilibrar estos compromisos con la situación política interna y el impacto del liderazgo global, buscando reforzar su influencia diplomática. 2025 será un año clave para la democracia global. Desde América Latina hasta Europa, millones de personas acudirán a las urnas en elecciones que podrían redefinir el futuro político de sus países. ¿Qué está en juego en cada nación? Honduras, el 30 de noviembre de 2025, convocará a más de 5 millones de votantes para elegir presidente, diputados y alcaldes. Estamos refundando la patria paso a paso. El pueblo hondureño es testigo que recibimos un país desmembrado, resultado de la asociación perversa del bipartidismo con el capital. La actual mandataria, Xiomara Castro, la primera mujer en la presidencia del país, ha centrado su gobierno en la lucha contra la corrupción y en mejoras en la seguridad, además de un histórico acercamiento a China. El período presidencial en Honduras es de 4 años. Bolivia celebrará sus elecciones en agosto de 2025, con más de 7 millones de votantes en juego. En los últimos años, el país ha destacado por su potencial económico, particularmente en la explotación de recursos naturales como el litio, clave para la industria de baterías. Además, ha fortalecido su relación con los BRICS, buscando aumentar su presencia internacional y su influencia en la economía global. Reafirmando nuestra convicción de que el BRICS es una prueba tangible de la posibilidad de crear un nuevo orden mundial más equilibrado y justo para la humanidad. El 9 de febrero de 2025, Ecuador elegirá a su nuevo mandatario entre 13 candidatos.
incluido el actual presidente Daniel Noboa. Además de la presidencia y vicepresidencia, se renovará la Asamblea Nacional, que pasará de 137 a 151 miembros. Si ningún candidato obtiene el 50% de los votos o el 40% con una ventaja de 10 puntos, se celebrará una segunda vuelta el 13 de abril de 2025. Este proceso se desarrolla en un contexto de creciente crisis energética y de seguridad. En Chile, las elecciones generales de noviembre de 2025 serán determinantes para un gobierno desgastado. Gabriel Boric, quien asumió con promesas de transformación, ha enfrentado crecientes desafíos en seguridad y economía, lo que ha generado desconfianza. Se estima que más de 15 millones de chilenos estarán habilitados para votar en un clima de incertidumbre política. Canadá se prepara para sus elecciones federales en octubre de 2025, donde más de 27 millones de votantes decidirán el rumbo del país. Justin Trudeau, quien ha sido primer ministro desde 2015, busca reelegirse, pero enfrenta un descenso en su popularidad debido a su manejo del conflicto en Ucrania y enfrentamientos comerciales con Estados Unidos. Además, se verá desafiado por Pierre Poilievre, líder de la oposición conservadora, quien promete un cambio de rumbo con un enfoque en estabilidad económica y nuevas políticas para el país. Por último, Alemania se prepara para elecciones anticipadas el 23 de febrero de 2025, tras el colapso de la coalición tripartita liderada por el canciller Olaf Scholz. La moción de confianza, que se celebrará en diciembre de 2024, será crucial, ya que se anticipa que Scholz no logrará la mayoría necesaria, lo que llevaría a la disolución del Parlamento por parte del presidente Frank-Walter Steinmeier. Se volvió cada vez más difícil tomar decisiones en tiempos difíciles. Por eso fue correcto terminar con este gobierno despidiendo al ministro de Finanzas. Por eso es correcto realizar un voto de confianza en diciembre. Y por eso es correcto celebrar unas elecciones en febrero del próximo año. ¿Qué impacto tendrán estos comicios en la democracia global y en el equilibrio del poder mundial? Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima. Canadá en Español y RCE Noticias presentaron